Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría compartir este espacio Amigos de Orar y hoy con la quinta bienaventuranza. Felices, dichosos, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Ya tuvimos un año extraordinario, lleno de bendiciones para la iglesia, el año 2016, el año de la misericordia, donde el Papa Francisco nos invitó a vivir la misericordia. También acabamos de recibir del Santo Padre la encíclica Fratelli Tutti, donde está en el centro la parábola del buen samaritano, que termina con esta expresión: el que practicó la misericordia, ve y haz tú lo mismo. Una gran invitación nos hace el Señor a ser misericordiosos como el Padre Celestial. Lucas 6:36, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es decir, no le pongan límites al amor como el Padre no le pone límites al amor. Sean buenos del todo como el Padre del cielo es bueno del todo. Ya en el Antiguo Testamento se describía a Yahvé como un Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, rico en misericordia. Éxodo 34:6. Los profetas cantan la misericordia del Señor. Un profeta que exalta esa misericordia del Padre es Oseas. En el capítulo 11 tiene ese texto bellísimo. Con cuerdas de amor, con lazos de ternura los atraía, como un padre se inclina a su hijo para darle de beber. Es decir, la misericordia reflejada, representada en un padre. También Isaías en el capítulo 49, verso 15, nos habla de la misericordia de una mamá. ¿Acaso una madre se olvida del fruto de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Una expresión del hebreo rajamín nos habla de las entrañas, del seno materno, del útero que engendra la vida para describir la misericordia. También Isaías 62 nos habla de la misericordia de Dios como la del esposo. Ya no te llamarán abandonada ni tu tierra devastada porque tendrás marido. La alegría que siente el esposo con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Expresiones proféticas muy bellas de la misericordia de Dios reflejada en un padre, en una madre, en un esposo. También los salmos cantan la misericordia de Dios. El Salmo 51 habla de su misericordia con el pecador. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. El Salmo 136 en 26 ocasiones repite este estribillo, porque es eterna su misericordia. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un Dios misericordioso. Y en el Nuevo Testamento Jesús es profeta de la misericordia de Dios. Su vida es pura misericordia con los que sufren, con los marginados, con los enfermos, con los poseídos. Siempre tiene esas entrañas de misericordia. Y la expresión misericordia del griego es plagnísomai, es decir, le remueven las entrañas, la expresa bellamente en la parábola del Padre misericordioso, cuando dice que el Padre se conmueve al ver su hijo que venía de lejos, es decir, se le mueven las entrañas. También la experiencia que tuvo Jesús al ver a la viuda de Naín con esa tristeza de haber perdido a su hijo. Pobre mujer, era viuda, ya era desamparada, y perder a su hijo, que era como lo único que tenía para salir adelante. Esa mujer estaba inconsolable y al verla Jesús nos dice que se le movieron las entrañas, que tuvo entrañas de misericordia. Jesús en el Evangelio de San Lucas también nos cuenta una parábola, la del buen samaritano, para expresar la misericordia que se debe tener. Llama la atención que este hombre herido a la vera del camino es visitado por un sacerdote, venía del culto y dice un rodeo y siguió de largo. Un levita venía de cantar, de preparar la liturgia, también dio un rodeo y siguió de largo. Y un samaritano, un excluido de la salvación, un apóstata para un judío, tuvo compasión. Y nos dice el texto que
realizó 7 acciones, nos describe 7 verbos. Ninguna acción hizo el sacerdote, ninguna acción hizo el levita, y el samaritano tuvo estas acciones maravillosas. Se acercó, lo miró, se compadeció, lo vendó, lo curó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada. Y entonces, para explicar el Señor quién es mi prójimo, nos dice: no es el que se aproxima a mí en fe o en vínculos de sangre, sino a quien yo me aproximo para extenderle la mano y levantarlo y ayudarlo. Yo me hago prójimo del hermano, y por eso pregunta: ¿quién hizo de prójimo? El que tuvo misericordia, misericordia, la palabra clave, y dice Jesús: ve y haz tú lo mismo. Misericordia, una palabra del latín que significa miseri, de miseria, cordis, corazón, dar el corazón a la miseria del hermano, levantar al hermano. Y ahí entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo ser misericordiosos? Y por eso en Lucas, también en el capítulo 10, después de explicarnos la misericordia en esa parábola del buen samaritano, el Señor nos regala el relato bellísimo de Betania, Marta y María. Marta sirviendo, María a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta se incomoda: dile que me dé una mano, y Jesús aprovecha esta ocasión para dar una profunda catequesis. Marta, inquieta y preocupada en tantas cosas, solo eso no es importante. Estar a los pies como María, solo unidos a Jesús, solo recibiendo de Él la misericordia, podemos practicar la misericordia. Es decir, primero tenemos que tener un corazón misericordioso para tener manos misericordiosas. Dios es la fuente de la misericordia. Jesús nos regala la misericordia. Jesús resucitado, cuando nos da su Espíritu, inunda la humanidad de una ola de misericordia. Por eso llenémonos de la misericordia de Dios para ser profundamente misericordiosos. Al final, dice Juan de la Cruz de la vida, al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor, seremos juzgados en la misericordia. Y por eso el Evangelio de San Mateo nos regala el examen de la misericordia por allá en el capítulo 25, a partir del versículo 31. 6 acciones concretas: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Y dice: lo que hicieron con uno de mis más humildes, lo hicieron conmigo. Es decir, vivir la misericordia en actos concretos. La misericordia parte del corazón, pero debe reflejarse en actos concretos de ternura, de bondad, de amor con los necesitados. Y esa es la práctica que nos pide Jesús: llenarnos de su misericordia para ser misericordiosos. La oración como fuente de amor y de misericordia de parte del Señor. Decía Santo Tomás de Aquino que el sacrificio que más agrada a Dios es practicar la misericordia. Lo primero es acoger la misericordia de Dios para poder ser misericordiosos. Sin la oración no llegaremos a captar realmente la profundidad de la misericordia divina, y tampoco vamos a saber cómo darla a conocer a los demás. Recordemos que los santos más entregados al servicio al prójimo eran los más contemplativos, los más orantes. Por ejemplo, San Vicente de Paúl empezaba cada jornada haciendo 2 o 3 horas de oración. Estando atentos a Dios, aprendemos a estar atentos a los hermanos. Un alma de oración tiene un amor más atento, más delicado, más desinteresado, más sensible al dolor y a la necesidad del otro. Que nuestra oración sea una escuela de misericordia para que nos ayude a crecer en la misericordia. Terminemos con este ejemplo de San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos, un sacerdote que se ofreció a vivir en la isla donde eran arrojados los enfermos de lepra. San Damián, recién ingresado a la isla, escribió: me he hecho leproso con los leprosos a fin de ganarles a todos para Cristo. Por esto, cuando predico, acostumbro decir: nosotros los leprosos. Damián no era médico, pero hizo todo lo que estaba a su alcance para mejorar los cuidados médicos de los leprosos. Limpiaba sus miembros carcomidos, los vendaba y los amputaba si era necesario, como si manipulara rosas. Instituyó la adoración perpetua y decía: qué sonrisa las de Jesús, siempre acompañado de sus amigos los leprosos. Dios coloca tanto amor en los corazones
que es imposible no comunicarlo. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Hay más felicidad en dar que en recibir. Cuánta fuente de felicidad, de gozo, de bienaventuranza, practicar la misericordia. Señor, cólmanos de tu misericordia. Señor, haznos misericordiosos como tú. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mis hermanos y no sea indiferente a sus sufrimientos y quejas. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que siempre tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y estén llenas de buenas obras, para que sepa hacer a mi prójimo exclusivamente el bien y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mis hermanos. A nadie le rehúse mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos que sé que abusarán de mi bondad, y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, pues tú lo puedes todo. Sor Faustina Kowalska, diario número 163. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es.